Nunca pensé que tantas historias distintas terminarían apuntando al mismo lugar. Al principio eran solo correos sueltos, mensajes largos enviados a altas horas de la noche por soldados de diferentes países, todos con algo raro que contar. Experiencias que no encajaban en los reportes oficiales ni en las bromas de cuartel. Relatos que empezaban con risas nerviosas y terminaban con silencios largos, como si escribirlos fuera ya demasiado. Con el tiempo, esos mensajes dejaron de ser decenas y se convirtieron en cientos, luego en miles. Y aunque los nombres cambiaban, los rangos también, había un patrón que se repetía con una insistencia incómoda. Muchos hablaban de cosas imposibles, criaturas vistas solo de reojo, sombras que no obedecían a ninguna fuente de luz, voces que imitaban a compañeros ausentes, historias de seres enormes, de luces suspendidas en el cielo, de figuras que desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. Algunos juraban haber visto ángeles, otros demonios, otros algo que no sabían cómo llamar. Lo más inquietante no era la variedad, sino la naturalidad con la que los soldados lo contaban, como si aceptar lo inexplicable fuera parte del entrenamiento no escrito. Entre todos esos relatos, uno aparecía más que cualquier otro: las apariciones dentro de instalaciones militares. No en zonas de combate ni en terrenos desconocidos, sino en los lugares donde se supone que uno debe sentirse seguro. Dormitorios, pasillos, viviendas familiares dentro de la base. Espacios cotidianos convertidos en escenarios de algo que nadie quería nombrar en voz alta. Al organizar los archivos y cruzar fechas, nombres y ubicaciones, un punto comenzó a destacar con claridad inquietante. No era el lugar más famoso ni el más mencionado en películas. Era una base enorme, silenciosa en los mapas, pero ruidosa en los testimonios. Ubicada al noreste de Kansas, junto a un río que ha visto pasar generaciones enteras, esa base se extiende como una ciudad dentro de otra. Miles de hectáreas de terreno, campos de entrenamiento que parecen no tener fin, edificios que cargan décadas de historia en sus paredes. Allí operan numerosas unidades activas, incluyendo una de las divisiones más antiguas del ejército estadounidense, una que ha participado en conflictos desde hace más de un siglo. La base presume con orgullo su legado militar, pero pocas veces habla de lo que ocurrió entre guerra y guerra. Porque antes de los reconocimientos y los desfiles, hubo tragedias. Años después de su fundación, una enfermedad se propagó entre soldados, trabajadores y civiles sin distinguir rangos ni edades. Murieron muchos, demasiados para una época que aún no sabía cómo contener ese tipo de brotes. Décadas más tarde, cuando el mundo entero enfermó, ese mismo lugar se convirtió en un punto clave de contagio. Miles de personas vivían hacinadas, entrenaban juntas, comían juntas. La enfermedad se movió rápido, silenciosa, imparable. No existen cifras oficiales claras de cuántos murieron ahí, pero los números globales sugieren que fueron más de los que nadie quiso recordar. Tal vez por eso, quienes han vivido allí dicen que el lugar nunca se siente vacío, incluso cuando lo está. Hay una densidad en el aire, una sensación constante de ser observado. Y algunas noches, esa sensación se convierte en algo más. Uno de los relatos más perturbadores llegó firmado con un apodo sencillo. El soldado contaba que había sido asignado a la base en 2019, trabajando como policía militar. Vivía en un edificio antiguo, cerca de un campo abierto usado para ceremonias. El edificio tenía una forma peculiar, algo que él describía con precisión porque, según decía, entender la distribución era clave para entender lo que pasó. Su habitación estaba en el segundo piso, al final de un pasillo largo. Era un cuarto individual, separado de otro por una pared compartida. El espacio contiguo tenía una pequeña área común, una cocina improvisada y un baño. Las puertas solo se abrían con tarjeta electrónica, y al cerrarse se aseguraban automáticamente con un sonido seco y definitivo. Aquella noche, un viernes alrededor de las 10:30, regresó del gimnasio cansado pero de buen humor. Se preparó algo sencillo de comer y se sentó a relajarse. Entonces escuchó el golpe, un ruido fuerte, seco, como si un mueble hubiera sido lanzado contra el suelo. Provenía del cuarto vecino. Conocía al soldado que vivía ahí, alguien con mala fama, así que asumió lo peor. Pensó que estaría bajo los efectos de algo, perdiendo el control. Sonrió para sí mismo hasta que escuchó la puerta abrirse y pasos acercándose rápidamente. El golpe en su puerta fue urgente,
Desesperado. Al abrir, encontró a su vecino pálido, sudando, con los ojos desorbitados. Apenas podía hablar. Dijo que una silla había salido volando desde el otro lado de la habitación y casi lo golpea mientras estaba en la cocina. Juró que no había nadie más ahí. La expresión en su rostro no era la de alguien bromeando. Aunque creía en lo paranormal, decidió comprobarlo. Entraron juntos al área común. La silla estaba tirada en medio del cuarto. La levantó y la colocó al fondo, cerca de la ventana. Luego salió y cerró la puerta, escuchando claramente cómo el seguro electrónico se activaba. Era importante recordar dos cosas. Su vecino no volvió a entrar al cuarto, y forzar esa puerta hacía un ruido imposible de ignorar. El vecino, claramente alterado, se fue a refugiar al cuarto de otro soldado frente al pasillo. El narrador regresó al suyo, intentando continuar con su comida, convenciéndose de que todo tenía una explicación lógica, hasta que escuchó algo que le heló la sangre. Un sonido lento, arrastrado, como madera deslizándose sobre baldosa. La silla. Se levantó furioso, convencido de que le estaban jugando una broma. Golpeó la puerta del cuarto vecino exigiendo que abrieran. Pero ambos soldados estaban ahí, pálidos, asegurando que no se habían movido. Decidieron entrar otra vez. La silla estaba de nuevo en el centro del cuarto, lejos de donde la había dejado. El miedo empezó a ganar terreno. Mientras los otros se quedaban en la entrada, él entró decidido a terminar con aquello. Usó cinta para asegurar la silla al armazón de la cama. Pensó que así, cualquier truco quedaría expuesto. En cuanto salió del dormitorio, el cerrojo principal se activó solo. Luego, el horno se encendió sin que nadie lo tocara. Salieron corriendo al pasillo. Y entonces, al mirar hacia el fondo, vio algo moverse. A unos metros de distancia, una forma negra, gruesa, parecida a una cola enorme, desaparecía al doblar la esquina. Escuchó un gruñido profundo. Animal, imposible de confundir. Las luces del pasillo se apagaron justo después. Investigó. Después de aquella noche, ninguno de nosotros volvió a ver ese pasillo de la misma manera. El edificio seguía siendo el mismo. Paredes beige, luces frías, olor constante a limpiador industrial. Pero algo se había roto. Una sensación invisible se instaló entre nosotros, como si el lugar hubiera decidido mostrarse apenas un segundo más de lo que debía. El soldado que había vivido debajo del cuarto afectado juró que nunca volvió a dormir tranquilo. Decía que, aún despierto, sentía presión en el pecho, como si algo esperara pacientemente a que cerrara los ojos otra vez. Historias así comenzaron a salir a la luz con más facilidad. No porque antes no existieran, sino porque ahora había alguien dispuesto a escucharlas sin reírse. Fue entonces cuando apareció otro testimonio, distinto en forma, pero igual de perturbador. No ocurría en los barracones, sino en una vivienda familiar dentro de la base. Un lugar pensado para esposas, hijos, cenas tranquilas y domingos lentos. Un lugar que, según el soldado que escribió, nunca estuvo realmente vacío. Él vivió ahí con su esposa durante casi 2 años. Desde el principio, escuchó advertencias, comentarios al pasar, miradas incómodas cuando decía la dirección exacta de su casa. Pero estaba acostumbrado a lo extraño. Desde niño había tenido experiencias que no podía explicar, así que decidió ignorarlo. La primera noche, mientras ambos se preparaban para dormir, vieron algo suspendido sobre la cama. No tenía forma definida, solo una mancha oscura flotando donde no debía haber nada. Desapareció tan rápido que casi se convencieron de que había sido una ilusión causada por el cansancio. No lo fue. Los días siguientes trajeron pequeños detalles difíciles de justificar. Sombras que cruzaban el rabillo del ojo. Golpes suaves en las paredes, como nudillos probando suerte. Nada violento, nada obvio. Lo suficiente para incomodar, pero no para alarmar. Hasta que una noche, mientras él se quedaba abajo organizando su equipo para un ejercicio de campo, escuchó a su esposa llorar desde el piso superior. No era un llanto normal. Era desesperado, quebrado, como si acabara de recibir la peor noticia de su vida. Subió corriendo, el corazón en la garganta, preparado para lo peor. La encontró sentada en la cama, tranquila, usando el celular con audífonos puestos. No había lágrimas, ni angustia, ni rastro del sonido que lo había hecho correr. Ella negó haber llorado.
Le dijo que probablemente estaba agotado, que el estrés lo estaba afectando. Quiso creerle. Días después, ocurrió al revés. Él estaba en la cama leyendo cuando ella bajó corriendo, pálida, preguntando por qué estaba llorando de esa manera. Él no había emitido un solo sonido. Se miraron en silencio, entendiendo sin decirlo que algo no estaba bien. Las voces comenzaron a ser más frecuentes. No siempre claras, pero reconocibles. Sonidos que imitaban tonos familiares. Pasos. Respiraciones. A veces, el soldado golpeaba una pared y pedía una respuesta, casi como un reto. En más de una ocasión, algo golpeó de vuelta. No con fuerza, pero con intención. Una noche pidieron comida a domicilio. Él fue a abrir la puerta cuando sonó el timbre. Mientras esperaba al repartidor, vio a su esposa cruzar hacia la cocina. Giró la cabeza solo un segundo. Cuando entró detrás de ella, la cocina estaba vacía. Ella seguía en la habitación, donde había estado todo el tiempo. Días después, ella confesó que también lo había visto a él en la casa cuando sabía que estaba de servicio. Lo más inquietante era que nada parecía querer asustarlos al inicio. Era como si la casa estuviera aprendiendo, observándolos, repitiendo sonidos, gestos, rutinas. Hasta que algo cambió. Su esposa empezó a despertar con pequeños cortes y moretones. No recordaba haberse golpeado. Las marcas aparecían en lugares difíciles de alcanzar. Las pesadillas comenzaron. Sueños violentos, cargados de miedo. El punto de quiebre llegó cuando encontraron marcas en una pared. Eran líneas irregulares, profundas. Se parecían demasiado a cicatrices antiguas que ella tenía en el cuerpo, recuerdos físicos de una etapa muy oscura de su vida. No esperaron más. Investigaron, compraron salvia, símbolos de protección, palabras que no entendían del todo, pero que pronunciaron con fe. Funcionó, o al menos, algo cambió. Las manifestaciones se volvieron menos agresivas. El ambiente se sintió más ligero, como si hubieran expulsado algo y dejado otra cosa atrás. Con el tiempo, casi todo se detuvo, pero la base aún tenía historias que contar. En otra parte del complejo residencial, durante una noche fría y nevada, un soldado descansaba cuando su teléfono sonó. Era su vecina, hablando en susurros, al borde del llanto. Le preguntó si estaba tocando su puerta. Él respondió que no, que estaba en la cama. Ella insistió. Alguien estaba golpeando con fuerza, y no se iba. Le pidió que mirara por la ventana hacia su porche. No había nadie. Le envió una foto para tranquilizarla. Ella llamó de inmediato, jurando que los golpes seguían. Esta vez, él los escuchó a través del teléfono. Eran reales, fuertes, desesperados. Tomó lo primero que encontró para defenderse. Se puso una chamarra y salió al frío. Rodeó la casa. Nada. Al acercarse a la puerta principal, los golpes resonaron con tanta fuerza que la madera vibró. No había nadie ahí. No esperó a entenderlo. Regresó a su casa. Cerró con llave y trató de dormir. No lo logró. Otra historia llegó desde el hospital de la base. Una enfermera contaba que, durante descansos nocturnos, el edificio parecía respirar. Puertas pesadas se abrían sin pasos. Algo tocaba su espalda cuando estaba sola. Prefería no mirar. Sabía que si lo hacía, vería algo que no podría olvidar. Otros médicos hablaban de casas abandonadas a toda prisa, de llamadas de emergencia hechas desde hogares vacíos, de niños empujados por fuerzas invisibles. El patrón era claro. No era una sola entidad. No era un solo lugar. Era como si la base entera estuviera construida sobre capas de recuerdos que se negaban a desaparecer. Historias acumuladas. Dolor sin resolver. Ecos de quienes nunca se fueron del todo. Y lo más inquietante no era lo que se veía, sino lo que parecía disfrutar ser visto. Con el paso del tiempo, las historias dejaron de sentirse aisladas. Ya no eran anécdotas raras que alguien contaba en voz baja durante una guardia nocturna. Empezaron a encajar entre sí como piezas de un rompecabezas incómodo. Soldados que nunca se habían conocido describían los mismos sonidos, las mismas sensaciones, incluso los mismos horarios. Casi siempre de noche. Casi siempre cuando el cansancio bajaba las defensas. La base seguía funcionando con precisión militar, pero debajo de esa rutina había algo que no obedecía órdenes ni reglamentos. En el hospital, ese algo se sentía con más claridad.
El edificio era antiguo, remodelado una y otra vez, pero nunca del todo. Pasillos largos, luces que zumbaban, puertas pesadas diseñadas para aislar ruidos. Una enfermera relató que durante los turnos de 24 horas, cuando finalmente podían descansar unos minutos en la sala común, el silencio se volvía espeso. No era un silencio normal. Era como si el lugar estuviera conteniendo el aliento. Una noche, mientras intentaba dormir en el sofá, sintió un toque en la espalda. No un golpe, no un empujón. Algo parecido a un dedo presionando suavemente, insistente. Sabía que estaba sola. Reconocía el sonido de cada puerta, cada paso, cada rutina nocturna. Aún así, no se movió. Cerró los ojos con fuerza y se quedó inmóvil, convencida de que voltear sería un error irreversible. Con el tiempo, el toque desapareció. Nunca supo cuánto duró realmente. En otra ocasión, estaba despierta viendo una película cuando escuchó la puerta pesada que conectaba con el área de pacientes abrirse lentamente. El sonido era inconfundible. Esperó escuchar pasos. Nada. La puerta se cerró sola. Permaneció sentada, sin moverse, hasta que terminó su turno. No quiso comprobar nada. Prefería no saber. Otros compañeros compartían historias similares. Un médico hablaba de una casa cercana a una pista de aterrizaje donde vivía un piloto amigo suyo. Una mañana, al bajar a la cocina, encontró todas las latas perfectamente alineadas sobre la barra. Todas abiertas. Nadie más estaba en la casa. Otro mencionó a un gato que había muerto años atrás y que aún era visto por visitas ocasionales, caminando tranquilamente por la sala como si nunca se hubiera ido. Había también relatos más oscuros. Una familia regresó de un viaje corto para encontrar patrullas afuera de su casa. Alguien había marcado al número de emergencias desde dentro. Nadie estaba ahí ese fin de semana. No hubo señales de entrada forzada. Nadie pudo explicar cómo se hizo la llamada. En esa misma casa, el esposo sintió algo empujarlo desde atrás mientras estaba en lo alto de las escaleras. Días después, su hijo adolescente cayó por los escalones tras sentir el mismo empujón invisible. Se fueron poco después. Cada historia reforzaba una idea inquietante. Lo que habitaba ahí no solo observaba, interactuaba, respondía. A veces imitaba, a veces atacaba, y parecía elegir a personas bajo presión constante. Policías militares, personal médico, soldados jóvenes, familias recién llegadas, gente cansada, vulnerable, acostumbrada a no quejarse. Algunos comenzaron a teorizar. Decían que no eran fantasmas comunes, que no seguían patrones clásicos, no estaban atados a un solo punto. Se movían, aprendían, copiaban voces, emociones, rutinas. Otros sugerían que el lugar mismo era el problema, que la tierra, cargada de muerte y sufrimiento acumulado durante generaciones, había producido algo distinto, algo que no necesitaba forma fija. La conversación inevitable giró hacia lo impensable. Entidades que se alimentaban del miedo. Presencias que no buscaban matar, sino desgastar. Hacerte dudar de tus sentidos. Aislarte. ¿Por qué? ¿A quién le contarías que tu casa te habla con la voz de tu esposa? ¿Que algo invisible te empuja en la escalera? ¿Que una puerta se golpea sola mientras tú estás afuera mirándola vibrar? El miedo real no era lo que ocurría, sino la certeza de que nadie te creería. En un entorno donde cualquier señal de inestabilidad podía costarte tu carrera, el silencio se volvía obligatorio. Aguantar. Adaptarse. Hacer como que nada pasa. Un soldado veterano lo resumió de forma brutal durante una conversación informal. Dijo que, si algo quisiera esconderse a plena vista, ese sería el lugar perfecto. Personas entrenadas para dudar de sí mismas. Para seguir órdenes incluso cuando no entienden. Para justificar lo injustificable. Si algo quería jugar, provocar, desgastar, no encontraría mejores objetivos. Las historias sobre sombras eran las más frecuentes. Figuras humanas sin rostro. Formas altas en esquinas oscuras. Presencias que desaparecían cuando alguien intentaba enfocarse. En algunos casos, no desaparecían del todo. Solo se desplazaban lentamente, como si supieran que no había prisa. En el relato del pasillo, aquella forma negra con apariencia de cola seguía siendo el detalle más perturbador. Nadie podía explicar qué era. No encajaba en ninguna categoría conocida. Algunos decían que no era una cola,
sino una extensión. Una parte de algo más grande que nunca se dejó ver completo. Otros creían que solo era una ilusión provocada por el miedo colectivo. Pero demasiadas personas habían visto algo similar en distintos puntos de la base. Siempre negro. Siempre sólido. Siempre moviéndose con intención. Hubo intentos de limpiar lugares. Rituales improvisados. Símbolos colgados discretamente. Palabras antiguas dichas en susurros. En algunos casos, funcionaba. En otros, parecía provocar lo contrario. Como si aquello reaccionara al desafío. A veces, después de una limpieza, el ambiente se volvía tranquilo por semanas. Otras veces, la actividad se intensificaba de golpe, como una advertencia. Lo más inquietante era que nada parecía completamente maligno o completamente benigno. No todo lo que ocurría era violento. A veces solo era confuso. Una puerta abierta que juraba saber cerrado. Un objeto movido del lugar. Una sensación de compañía que no daba miedo, pero tampoco consuelo. Era como si hubiera múltiples presencias, algunas antiguas, otras nuevas, todas coexistiendo sin reglas claras. Con el tiempo, muchos simplemente se fueron. Solicitaron traslado. Se mudaron fuera de la base. Cambiaron turnos. Hicieron lo que fuera necesario para poner distancia entre ellos y ese lugar. Pero incluso lejos, algunos decían seguir soñando con los mismos pasillos, las mismas sombras. Como si algo se hubiera ido con ellos. La base continúa activa. Nuevos soldados llegan cada año. Nuevas familias ocupan las casas. Se pintan paredes, se cambian muebles, se actualizan sistemas. En la superficie, todo parece normal. Pero por las noches, cuando el ruido baja y el cansancio pesa, el último tramo de la historia no llegó con una revelación clara ni con un enfrentamiento definitivo. Llegó, como casi todo ahí, de forma silenciosa, sin avisos, sin conclusiones cómodas. Un sargento recién asignado fue quien lo notó primero. No porque viviera algo extraordinario, sino porque no vivía nada. Ningún ruido, ninguna sombra, ninguna sensación extraña. Durante semanas, su casa permaneció inquietantemente normal. Dormía bien. No soñaba con pasillos ni con voces. El silencio era limpio. Demasiado limpio. Hasta que una madrugada despertó con la certeza de que alguien estaba de pie junto a su cama. No abrió los ojos. No se movió. Solo escuchó su propia respiración. Lenta. Controlada. Esperó el sonido inevitable. Pasos. Un susurro. El roce de la ropa. Nada ocurrió. La presencia no hacía ruido. No pesaba. No olía. Solo estaba ahí. Tan real como la gravedad. Y entonces entendió algo que otros habían intuido antes que él. Aquello no siempre necesitaba manifestarse. No necesitaba tocar, empujar ni imitar voces. A veces bastaba con ser percibido. Con instalar una idea. Con sembrar la duda. Desde esa noche, comenzaron pequeños cambios. Olvidaba cosas simples. Llaves, nombres, horarios. No era grave, pero era constante. Como un desgaste lento. Un cansancio que no se iba con el sueño. Una irritabilidad que no tenía causa clara. Nada que pudiera reportarse. Nada que pudiera probarse. Otros comenzaron a describir lo mismo. No eventos paranormales claros, sino una erosión gradual. Problemas de concentración. Discusiones sin motivo. Sensación de estar siempre observado. Incluso en lugares abiertos. Como si el espacio mismo se hubiera vuelto consciente. Un psicólogo de la base lo explicó de forma práctica. Estrés acumulado. Turnos largos. Aislamiento. La explicación funcionó. Tranquilizaba. Daba algo a lo que aferrarse. Pero no explicaba por qué personas que ya habían vivido años en zonas de combate, bajo fuego real, decían que ese lugar los agotaba más que cualquier guerra. Una noche, durante una ronda rutinaria, 2 soldados escucharon una conversación en una casa vacía. Voces bajas, calmadas, como una pareja hablando antes de dormir. Se acercaron. No había luces encendidas. La vivienda estaba asignada, pero nadie se había mudado aún. Al abrir la puerta, el sonido cesó de inmediato. La casa estaba fría, intacta, demasiado ordenada. No reportaron el incidente. Ya nadie lo hacía. Con el tiempo, se hizo evidente que lo peor no eran las manifestaciones, sino la adaptación.
La forma en que todos aprendían a convivir con lo inexplicable. A no reaccionar. A no preguntar. A normalizar lo imposible. Las sombras en las esquinas se volvían parte del paisaje. Los ruidos nocturnos, parte del insomnio. La sensación de compañía, una constante incómoda. Y eso, tal vez, era el verdadero objetivo. No asustar, no expulsar, sino quedarse, integrarse, volverse parte del fondo. Porque cuando algo deja de sorprenderte, deja de ser combatido. Algunos veteranos decían que el lugar no estaba embrujado. Decían que estaba ocupado, que nunca hubo un antes y un después, que simplemente, en algún punto, las personas llegaron a un sitio donde ya había algo esperando. Algo paciente. Algo que entendía el desgaste mejor que la violencia. Las últimas historias que circularon no hablaban de ataques ni de apariciones claras. Hablaban de despedidas, de gente que se iba sin mirar atrás, de casas que quedaban vacías más tiempo del habitual, de solicitudes de traslados sin explicación. Y, aún así, la base nunca se cerró. Los informes oficiales siguen siendo impecables. Las estadísticas, normales. Los registros, limpios. No hay nada que indique que ahí ocurra algo fuera de lo común. Nada que justifique preguntas incómodas. Pero quienes pasaron suficiente tiempo ahí saben otra cosa. Saben que algunas noches, cuando el cansancio baja las defensas y el ruido desaparece, el aire se vuelve denso. Que el silencio no es ausencia, sino espera. Que hay lugares donde no importa cuántas luces enciendas ni cuántas puertas cierres, algo ya aprendió cómo moverse sin ser visto. Y cuando finalmente te vas, cuando crees haber dejado todo atrás, hay momentos, justo antes de dormir, en los que vuelves a sentirlo. No como miedo, sino como una presencia familiar. Como si, en algún punto, algo hubiera decidido acompañarte.